Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, que diga qué vio, con responsabilidad. Conclusiones desde Teuchitlán. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la apertura del rancho Izaguirre permitirá, además de la investigación que haga la Fiscalía General de la República, que cada quien saque sus conclusiones. Tras haberlo recorrido, actualizamos la información de lo que hemos documentado sobre esa propiedad. Tlaquepaque, sitio de interés. La terminal de autobuses de Tlaquepaque es relevante para la investigación del rancho en Teuchitlán. Testimonios de sobrevivientes coinciden con desapariciones reportadas en esa terminal de autobuses. El gobierno de Enrique Alfaro y la Fiscalía Estatal lo sabían. Protocolo por balaceras. En Culiacán, alumnos de primaria, secundaria y prepa aplicaron protocolos ya establecidos ante balaceras, llevando a la práctica lo que aprenden en simulacros forzados por la ola de violencia desatada en Sinaloa. Todas contra el Cuau. Diputadas federales, incluidas de Morena, pidieron unidad para que cuando llegue al Pleno de San Lázaro se proceda para quitar el fuero a Cuauhtémoc Blanco para que enfrente las acusaciones en su contra por presunto intento de violación. Cualquiera puede ocupar el portaplacas de su preferencia, pero lo que se les pide es que no tapen la información de su matrícula. Portaplacas en la mira. Confirmamos que la Ciudad de México está aplicando sanciones para quienes usan portaplacas si se obstruye el estado de procedencia. Muy buenas noches, comenzamos con información de última hora. Hubo un ataque contra el director de Seguridad Pública de Tulum, en Quintana Roo. Edgardo Rodríguez es corresponsal de Milenio en la entidad. Tiene más detalles. Edgardo, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Victoria, muy buenas noches. Así es, como bien lo señalas, el secretario de Tulum, con el capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista, fue emboscado hace unos minutos en la ciudad de Tulum, esto en la avenida 5 con calle 11 del municipio, mientras realizaban operativos de seguridad ahí en esta ciudad. Sujetos a bordo de por lo menos 3 motocicletas dispararon en contra del director y de sus escoltas. Le puedo informar que el director, el secretario de Seguridad Ciudadana, que recibió por lo menos 3 disparos de arma de fuego, su estado de salud es delicado, se encuentra en estos momentos siendo intervenido quirúrgicamente en un hospital de la ciudad de Tulum, en tanto que otro de sus escoltas también resultó lesionado con 2 disparos de arma de fuego. Como resultado también de este ataque, las autoridades abatieron a uno de los atacantes. Le puedo informar, Alejandro, que de acuerdo con las líneas de investigación que se siguen hasta el momento, es que esto sería en represalia a las recientes detenciones que han realizado tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulum como la Fiscalía General del Estado, y es que en fecha reciente se han desarticulado por lo menos 5 células delictivas que habían generado incluso secuestro, así como también explotación sexual de mujeres y niños en el municipio de Tulum. Sí. Esta sería la principal línea de investigación. Hasta el momento, ningún grupo delictivo se ha acreditado o adjudicado en este ataque. Sin embargo, las autoridades mantienen un fuerte operativo y despliegue por toda la ciudad de Tulum. Edgardo, ¿sabemos aproximadamente a qué hora habría ocurrido el ataque? Sí, Alejandro, el ataque fue exactamente a las 8:30 horas hora local, 7:30 horas hora de la Ciudad de México. Ok, nos dices entonces 3 impactos de bala habría recibido, ya fue trasladado a un hospital, está grave, nos están reportando. Elemento activo de la Secretaría de Marina y fungía como comisionado en tareas de seguridad pública ahí en Tulum, por eso la fotografía que le hemos presentado ya en pantalla, para quienes nos están viendo en estos momentos, se ve el alcalde utilizando una guayabera y el secretario o el director de Seguridad Pública comisionado en estas tareas ahí en Tulum, que viste este uniforme de marino, ¿no? Entonces, bueno, nada más aclarar esto. Ahí está, es el sujeto que aparece en su pantalla con el uniforme tipo militar, es quien fue atacado esta misma noche. Edgardo. Así es el capitán de corbeta, José Roberto Rodríguez Bautista. Como bien señalas, pues recientemente fue nombrado, tiene aproximadamente 5 meses de cargo. Bueno, esta noche fue atacado a balazos. Sí. Ya las autoridades se encuentran realizando un operativo y el hospital en donde él está siendo atendido, bueno, se encuentra pues blindado incluso por elementos de la Marina. Bien, estamos atentos, cualquier novedad nos enlazamos de nuevo contigo. Muchas gracias por el reporte. Estamos a la orden, muy buenas noches. Y tenemos ya un video del momento de la agresión, veamos.
¡Corriendo! ¿Y qué pasa en Tulum? Hace apenas unas semanas transmitimos aquí un reportaje de mi compañero Ángel Hernández que recorrió la zona, le contaron las adversidades en materia de seguridad y violencia y platicó precisamente con el director de seguridad del municipio que fue atacado. Se encuentra grave, está con vida, grave, pero recibió 3 impactos de bala. Ángel, recuérdanos el recorrido, lo que documentaste por allá y lo que te decía el director de seguridad de Tulum. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues efectivamente, tanto el director, incluso el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, ya nos hablaban que efectivamente había una situación de inseguridad en Tulum relacionada con el alto turismo y la presencia del crimen organizado. Ambos hicieron un énfasis en que estaban trabajando ya en la construcción de lo que ellos llaman el C4 local, con el cual buscaban atender delitos de forma rápida en coordinación con el gobierno del estado a través de un sistema de monitoreo que tendría más de 1,000 cámaras para cuando esperaran terminar a la gestión del actual presidente municipal de Tulum. Hablamos con él, incluso asistimos al edificio que ya tiene avances en la construcción del centro de monitoreo, donde dijo que habría sí un énfasis en toda la zona costera, en los puntos importantes del turismo, efectivamente, tanto para mantener la seguridad como para dar un impulso a la economía, Alejandro, ahí en la localidad. Importante también decir que en ese momento hablamos con empresarios, con personas que tenían locales en la zona, sí, y nos confirmaban que el crimen organizado efectivamente trabajaba dentro de sus propios negocios, extorsionando, utilizando los propios edificios para sus operaciones criminales y por lo tanto estaban también presionando a los gobiernos locales para que los ayudaran y evitar una afectación primero al turismo y por supuesto a los ciudadanos. Así que pues estábamos hablando con el director de seguridad un par de días, estuvimos ahí con los recorridos, por ejemplo, que estaba haciendo el presidente municipal, acompañado por el director de seguridad pública, y después, por supuesto, dentro de este centro de monitoreo, que quería compararlo, por ejemplo, con el de la Ciudad de México, que se coordinara con el Estado y atendiera delitos que también podían ver, tenían que ver, por ejemplo, con el secuestro o con la extorsión, ¿no, Alex? Entonces, estaban viendo efectivamente cómo operar este centro de comando para que probablemente el próximo año ya pudiera entrar en vigor. Veíamos hace unos momentos justo la imagen del momento en que tú lo estabas entrevistando hace apenas unas semanas, la construcción de este inmueble que iba a servir para todas estas labores. Cuando lo entrevistaste, ¿qué dispositivo de seguridad estaba a su alrededor? ¿Iba un escolta? ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo transitaba el director? Tanto el director como el presidente municipal tenían un equipo de seguridad muy pequeño, sobre todo tomando en cuenta que estaban haciendo estos recorridos con ciudadanos, pero sí era relativamente pequeño, sí lo había, tenían también elementos tanto de la Marina, que estaban ahí dando seguridad perimetral, como elementos de la policía local, ¿no? Y esto tomando en cuenta que primero estaban ahí haciendo los recorridos con la familia, pero dentro del lugar donde se estaba construyendo el C4 también había poca vigilancia y se movía con cierta por relativa facilidad el secretario de Seguridad Pública. Bien, pues así la situación. Ángel, muchísimas gracias. Parte de lo que tú documentaste hace apenas unas semanas. Gracias, Ángel. Al teniente Alex, buenas noches. Bien, pues le decíamos entonces a las 8:30 tiempo de Quintana Roo se reporta este ataque. Atacaron al director de seguridad de Tulum. Es un elemento activo de la Secretaría de Marina. Al momento de que ocurrió esto y hasta este momento se mantiene el dispositivo de seguridad en la zona, por lo que se pide a la ciudadanía en general dar paso a las unidades, permitir el tránsito de las unidades de emergencia y mantenerse informados a través de las páginas oficiales del gobierno de Quintana Roo. Es parte de lo que se está reportando en estos momentos por parte de la autoridad. La Secretaría de Seguridad también de Quintana Roo emitió este reporte, está dando cuenta de lo que nuestro compañero Edgardo Rodríguez nos detallaba, justo en relación a las detonaciones de arma de fuego que generan este primer reporte. 8 de la noche con 30 minutos tiempo local, se despliega todo este dispositivo de seguridad. Ahí pone la dirección, Avenida 5, calle 11.
Ahí se refería que al menos 3 personas presentaban lesiones por arma de fuego. Los elementos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno llegaron a esta zona. Al arribar fue que encontraron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, herido, así como a su escolta. Después de recibir atención médica en ese sitio, es que los trasladaron a un hospital. En el lugar se encontró una persona sin vida que formaba parte del grupo de delincuentes que lo agredieron. Fue abatido al repelerse esta agresión. De acuerdo a los primeros indicios, quien fallece en el sitio iba con otro sujeto en motocicleta. Se realizó este ataque cuando agredieron al secretario Rodríguez Bautista y a su escolta. Ellos repelieron la agresión, pero en estos momentos pues están graves en un hospital de Tulum. Así la situación, y nos dicen que en cualquier momento la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitirá un comunicado al respecto sobre el inicio de la investigación de lo ocurrido. En cuanto esto ocurra, se lo daré a conocer. Han pasado más de 24 horas desde que recorrí el rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco. He podido digerir un poco más lo que ocurrió y lo que vi. Sin duda, la visita fue un desastre en términos de organización, evidenció la falta de coordinación entre la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República, porque ninguna se hizo responsable del recorrido ya en el sitio, dentro del rancho, lo que dejó más dudas que certezas. Enojo y reclamo, como veíamos ayer, por parte de familiares de desaparecidos que acudieron por invitación de la Fiscalía Estatal, los invitaron como observadores. También lo que se ha vertido desde entonces, desinformación por algunos colegas y youtuberos que estuvieron en este lugar y otros que dieron por hecho lo que desde ahí se afirmó. No se proporcionó dato alguno, no contábamos con ningún tipo de guía ni información, no había un responsable para delimitar el recorrido y aunque el acceso fue escalonado y hasta nos pidieron registrar en la entrada, la salida nunca se agilizó, por lo que casi todos los que estuvimos ahí dentro al mismo tiempo. No se dieron reglas sobre dónde podíamos caminar y dónde no podíamos. Y ante el calor y la espera, los primeros que entraron, ya con los colectivos de madres ahí, fueron a grabar a esos colectivos dentro de esta primera construcción que está del lado derecho de la puerta principal. Es la zona con techo de lámina, que fue el sitio donde hace unas semanas se encontraron las prendas y los pares de zapatos. Ahí dentro se procesaron y fotografiaron todas esas pertenencias hace unos días y de ahí se las llevaron para, suponemos, examinar y resguardar. Todos pudimos caminar por ahí, aunque aún había algunos objetos pequeños, como veíamos en las imágenes, unos calcetines, un rollo de papel de baño, un barniz de uñas. Nadie explicó por qué dejaron eso ahí las autoridades. Una parte de este lugar tiene adoquín, pero otra es cemento y tierra. En una esquina una madre buscadora pegó en el piso diciendo que estaba hueco. No había señal alguna de que las autoridades hubieran inspeccionado esa pequeña esquina, ese lugar, esa esquina que le estoy presentando. Ahí dentro alguna autoridad consideró pertinente sacarnos. Empezaron entonces a acordonar, como vemos, uno de estos extremos, pero lo hicieron unos paramédicos que no tienen ninguna autoridad pericial. Al salir de esa construcción se aprecia ya el resto del terreno, la mayor parte terreno baldío. Ahí sí hay señales de la labor pericial, al menos hay un perímetro que está delimitado por este cordón amarillo, se ven estos banderines rojos y amarillos, hay algunos verdes también, indicando que había o hay, porque tampoco se nos explicó, evidencias. Nadie pisó esas zonas, eso sí se los quiero decir, que ya fueron parcialmente excavadas, primero por los colectivos, el 5 de marzo, y luego por la Fiscalía Estatal. Otra de las construcciones que está ahí acordonada también ya está vacía, al menos barrida se ve. Lo que había en su interior también fue procesado y resguardado por la Fiscalía Estatal, pero de nuevo nadie lo explicó. Definitivamente no se aprecian hornos crematorios en el terreno, pero sí hay algunas zanjas de las que, de acuerdo con los colectivos de buscadores, extrajeron restos óseos cuando encontraron hace unas semanas ahí, cuando entraron a este predio. En una parte del terreno se ven unos leños. Hay varios artículos que pudieron ser utilizados para entrenamientos físicos, por ejemplo, unas llantas que vemos ahí, unas pesas también de concreto. Lo que viene este recorrido, sumado a los testimonios de sobrevivientes que hemos obtenido en este espacio, apunta a que el rancho Izaguirre no era un sitio al que se llevara exclusivamente a matar. Quienes han estado ahí y dieron su testimonio están vivos. Por lo encontrado y relatado, tampoco se puede negar que ahí no mataran personas. Sí, tal vez sí las mataron. Además del adiestramiento, hubo asesinatos.
La forma en que lo hicieron, la cantidad de personas que terminaron así y el paradero de todos los que sobrevivieron tendrá que clarificarse en las investigaciones por venir. Hay muchas dudas sobre lo que las autoridades ya analizaron, la forma en que se procesó toda esa evidencia. Tampoco sabemos cómo es que se resguardó el terreno en las últimas 2 semanas. Labores que ha tenido a su cargo la Fiscalía Estatal de Jalisco, cuyo titular, Salvador González, hemos buscado desde el primer día y se ha negado a darnos una sola entrevista. Ahí eso es todo lo que pudimos ver, recorrer y que, le digo, contrastando o sumando a los testimonios obtenidos, podemos decir al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que se haya abierto el rancho Teuchitlán para que cada quien saque sus conclusiones, dijo. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en 2 temas. Uno, el tema de desaparecidos. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga que vio, con responsabilidad. Y después, ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Aunque algunos colectivos de búsqueda hicieron referencia al término centro de exterminio desde el año 2019, en general, cuando encuentran lugares de este tipo, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, también lo utilizó en el 2021, el sexenio pasado, cuando la comisionada Carla Quintana reveló información sobre el predio conocido como La Bartolina en Tamaulipas, donde encontraron más de media tonelada de restos óseos. Recordemos. Y desde hace poco más de 2 años, quien está procesando ese lugar de exterminio es la Fiscalía General de la República. Un crematorio clandestino, que son las zonas de exterminio, pues son lugares donde no solo, digamos, se asesinó a estas personas o llegaron ya los cuerpos sin vida, sino que además se les expuso a altas temperaturas. En el caso Teuchitlán, el término de centro de exterminio fue utilizado por primera instancia por el colectivo Guerreros Buscadores, aunque hay evidencia de que no era un sitio exclusivo para matar personas, que al ingresar descubrieron el lugar de adiestramiento, pero también los huesos calcinados, algunos de ellos. 4 días después, la Fiscalía Estatal hizo referencia a que en ese lugar, sí, en un comunicado de la Fiscalía Estatal, no es solo la gente, no solo son los buscadores, la Fiscalía Estatal dijo esto, que en ese lugar se cremaban restos óseos que eran cubiertos con una losa y una carpa de tierra para que siguieran ardiendo. Ahí está, comunicado de la Fiscalía Estatal actual de Jalisco. Hasta entonces lo estaban reconociendo. Para el 11 de marzo, la Fiscalía Estatal comenzó la publicación del catálogo de los indicios, de las prendas, las fotografió y empezó a armar este catálogo para que la gente pudiera verlas. Durante 7 días estuvieron alimentando esa base de datos, es decir, seguían trabajando en el predio. 2 días después, la Fiscalía Estatal negó la existencia de hornos crematorios en el rancho. Ya estaban instancias federales en el lugar, según la Fiscalía Estatal, y se supo, y por los compañeros reporteros que estuvieron en la zona, había presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda. El 16 de marzo se prohibió el acceso a colectivos de buscadoras con el pretexto de que la Fiscalía General de la República había solicitado que ya no entraran los buscadores, pues ya había atraído el caso, cosa que es falsa. La FGR no ha atraído el caso. El 19 de marzo se le permitió de nuevo el acceso a las buscadoras, es decir, antier. Según lo que reportaron en este espacio quienes pudieron entrar, los indicios ya no estaban en el rancho. Todas esas prendas, los zapatos y demás ya habían sido tomadas por la Fiscalía Estatal o resguardadas. Ayer se confirmó esto. Pues durante nuestro recorrido se pudo observar que esos más de 1,000 objetos que clasificó la Fiscalía y que fotografió, incluyó en ese catálogo, ya no están ahí y pues como debería de ser, fueron resguardados, pero no se ha dado mayor detalle al respecto. La ausencia de los indicios no fue la única queja de los buscadores, de las madres buscadoras de ayer en el rancho Izaguirre. Ya habían estado antes en ese lugar, criticaron que todo había sido limpiado. Para empezar, el contraste fue total porque la cantidad de personas que acudieron ayer lo hacían
parecer un centro turístico, un museo, como bien calificaron ellas. También se quejaron de lo que ocurrió con los lotes donde encontraron los restos humanos, porque vieron que algunos de estos sitios parecían haber sido tapados. El dormitorio estaba lleno de los indicios, es decir, estos objetos personales. Ayer solo quedaban algunos vestigios del altar que había en el lugar. También quedan pocas muestras de los objetos con los que entrenaban las personas recluidas en ese lugar, pero ahí están algunas de las imágenes. Eso es lo que contrasta entre lo que vimos en el recorrido de ayer con lo que los buscadores documentaron el 5 de marzo. Amnistía Internacional expresó su preocupación al respecto por el trato indigno a las familias de personas desaparecidas en esta visita al Rancho Izaguirre. En redes sociales, la organización alertó por la ausencia de autoridades, las posibles irregularidades en el manejo de evidencia y la falta de diálogo con las familias, lo cual señaló como inaceptable. Exigió además a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Jalisco que garanticen un trato digno, transparencia en las investigaciones, acceso a la justicia y reparación integral del daño por lo que ocurrió ayer. Mientras el interior del rancho sigue causando polémica, en los alrededores el colectivo Buscadores de Corazón, Buscando Corazones, encontró lo que parecen cenizas. En redes sociales compartieron imágenes del momento en que la tierra parece cambiar de color mientras la sacan de una zanja. Mientras hacían estas labores, un policía estatal les pidió detenerse, reportar todo al 911, pero eso no fue todo. Al rodear el rancho encontraron este croquis. Fue realizado por el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Después de sus labores, colocaron un memorial a unos cuantos metros. Esto ocurrió hoy, es decir, después de la visita de ayer, esto hicieron alrededor del rancho este colectivo de buscadores. Como lo han revelado testimonios a los que hemos tenido acceso, la central camionera de Tlaquepaque, Jalisco, fue un lugar clave en el reclutamiento de personas que estuvieron en el rancho de Teuchitlán. Al menos algunas de esas personas que estuvieron en el rancho dijeron que llegaron a la terminal de Tlaquepaque. Ya le habíamos informado al respecto de este lugar donde desaparecía la gente desde hace algunos meses, desde el año pasado. El gobierno de Enrique Alfaro minimizó esas desapariciones, a pesar de que la Fiscalía Estatal entonces lo sabía. Yo llegué por oferta de trabajo para guardia de seguridad. ¿Dónde lo citaron? ¿Dónde fue el momento en el que usted se entregó a ellos sin que usted quisiera estar con ellos? En la terminal de Tlaquepaque. Ya. El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, evidenció aún más la crisis de desapariciones en la central camionera de Tlaquepaque. Ambos municipios se encuentran a poco más de 1 hora de distancia en coche y según los testimonios que han relatado su experiencia, la mayoría de las víctimas eran citadas en la central de autobuses bajo propuestas de empleo falsas. Después, terminaban en el centro de adiestramiento de Teuchitlán. La problemática de desapariciones en la central de autobuses de Tlaquepaque ha sido reportada al menos desde 2017, a pesar de que el anterior gobierno de Jalisco intentó matizarlo. Varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Casos de chavos que se fueron por su propia voluntad. Me parece que no es correcto seguir alentando una idea de que tener este miedo y esta psicosis cuando no hay un asunto así. Pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la central. Eso no, yo no me voy a prestar ese tipo de cosas. Y mientras el caso Teuchitlán causó indignación nacional, el exgobernador está en Europa siguiendo su sueño de convertirse en director técnico de fútbol. Tuvieron que pasar 2 meses después de sus declaraciones sobre la central camionera para que Jalisco reconociera la crisis. Que pues sí, efectivamente algunas desapariciones han sido relacionadas con el tema de la central camionera. Nosotros consideramos que estos temas tan delicados atañen a la federación, porque si hay algún tipo de participación de la delincuencia organizada, pues es de tintes federales. Además de las mochilas y prendas encontradas en el rancho Izaguirre, otro indicio que podría ser clave para saber el origen de quienes estuvieron ahí es una libreta que incluye nombres y presuntos apodos. Detrás de esas letras podrían estar los rostros de las 1000 personas que han desaparecido en Tlaquepaque desde 2012, fecha en la que, según el testimonio al que tuvo acceso el colectivo Guerreros Buscadores, comenzaron las actividades criminales en el rancho Izaguirre, donde se sigue debatiendo si era centro de exterminio o no, en lugar de reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Se puede considerar, como le han llamado, un campo de entrenamiento? ¿Si era un lugar de entrenamiento? Se podría decir que sí. También era de exterminio, también mataban a personas ahí. Sí, claro. Milenio Noticias.
En Sinaloa esta mañana, Culiacán amaneció con balaceras en al menos 8 colonias. Los disparos provocaron alerta en al menos 3 escuelas que tuvieron que implementar protocolos de riesgo para proteger a sus alumnos. Protocolos que, por cierto, ya llevan practicando desde hace meses, desde que empezó esta disputa criminal en septiembre. Es un trabajo de Manuel Aceves. Cuando el timbre suena en las escuelas de Culiacán, no siempre es para anunciar el recreo. A veces es la alerta de que la violencia ha vuelto. Como ocurrió este viernes cuando los planteles de educación media ETIS 50 y Cebetis 224 en la colonia Antonio Rosales tuvieron que activar el protocolo de emergencia apenas minutos después de iniciar las clases. Los maestros pidieron a los adolescentes sentarse o tirarse en el suelo y proteger su cabeza tras recibir reportes de que en las cercanías había una balacera. Tras el asesinato de sus alumnos Gael y Alexander junto a su padre el 19 de enero pasado, la primaria Sócrates inició una campaña de autocuidado llamada Reconstruyéndonos para que los alumnos identifiquen los posibles peligros a los que se exponen dentro y fuera del plantel en el actual contexto de violencia. Además, diseñó su propio protocolo de seguridad y empezó a organizar simulacros previo aviso a los padres y autoridades escolares. Los niños no han estado enterados que es un simulacro, pero sí saben los papás, saben los maestros y entonces saben las autoridades porque notificamos para hacerlo. Entonces los niños actúan, ellos están en el entendido de que puede ser un simulacro o puede ser un hecho real. Nos han dicho que debemos estar tranquilos como si no pasara nada. Nos ponemos las manos en la cabeza, nos agachamos, nos ponemos cerca de la pared y de la maestra. La Asociación de Policías Jubilados Guerreros Azules enseña a maestros y alumnos qué hacer ante hechos violentos fuera o dentro de las escuelas. Como si fuera parte de una asignatura nueva, visitan cada vez más planteles para enseñarles los protocolos que podrían salvar su vida. Creo que es positivo, la verdad, que los niños estén aprendiendo esas cosas. Realmente, tristemente es una realidad que tenemos aquí en Sinaloa, no podemos negarlo, y es mejor saber qué hacer. Además, dan apoyo psicológico para saber qué tanto los ha afectado la violencia y los menores aprendan a gestionar sus emociones en lugar de vivir con miedo o ansiedad. Los niños escriben, los que no saben escribir dibujan. El miedo a los balazos, el miedo a que me secuestren. Ellos ya no saben distinguir si ya es una enfermedad lo que están sintiendo porque es un miedo incontrolable. Estas medidas no son para menos, pues la guerra entre los chapitos y la malliza ha cobrado de septiembre a la fecha la vida de al menos 4 menores que fueron víctimas colaterales de los enfrentamientos. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. Ante este contexto de violencia que hoy cumple 193 días, las escuelas en Culiacán implementan estos protocolos sorpresa a los alumnos, como veíamos en la pieza. Lo que muestra es que así toman clases en Sinaloa. En otros temas, tan pronto como ayer, la sección instructora de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por el presunto intento de violación contra su media hermana. La indignación de diputadas de oposición y de Morena las obligó a pedir unidad hoy y pedir que cuando llegue al Pleno voten a favor del desafuero y logren así esa mayoría necesaria. ¿Pero qué clase de tomada de pelo es esta? No solamente están blindando a un asqueroso personaje, están sepultando cualquier posibilidad de justicia en lo que por mucho hemos luchado. Me da mucha tristeza incluso que al margen de las diferencias políticas que pueda haber entre diputados, vaya a haber una sola mujer que prefiera cuidar a un compañero que hacerle justicia a otra mujer. Me parece que las personas que están siendo acusadas de violencia deben ser investigadas. No estoy de acuerdo con que se haya desechado justamente esta petición porque es muy importante creerle a las mujeres. Creo que es muy delicado lo que pasó ayer. Nos lastimó, yo no creo que nada más a las mujeres, también a hombres. Nos lastimó como sociedad escuchar que los encargados de generar las leyes estamos haciendo esto. Nosotras aquí no estamos para
para defender a nadie, mucho menos a violentadores, agresores o quien había violentado o ha hecho algo fuera de la ley. Si cualquier compañero, hombre o mujer, ha sido señalado, pues que sea la institución adecuada quien lo investigue, y que si no tiene nada que por lo que ser castigado, pues debiera regresar a esta Cámara de Diputadas y Diputados. Pues nosotras seremos quien marque herencia a votación en el Pleno. Somos 251 diputadas y si todas estamos a favor de que esto suceda, tendrá que reflejarse en el tablero el día que esté en el Pleno. En los últimos días se han difundido rumores sobre multas y sanciones para quien, transitando en la Ciudad de México, pueda recibir por el simple hecho de llevar portaplacas, ¿sí? Lo que está alrededor de la placa. No solo si tapa, obstruye los números, las letras, como sí se debe sancionar, sino también si se tapa el estado de procedencia que emitió las placas o cualquier información ahí. Le pedimos a mi compañera Erika Flores indagar al respecto y esto es lo que le dijeron las autoridades. Y aunque no vivan en la Ciudad de México, sí están obligados a respetar el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Cualquier persona que circule en la Ciudad de México con vehículos que tengan portaplacas que obstruyan la información de estas podrá ser detenida y multada por la Policía de Tránsito Capitalina. La excusa de "es que no conocía esa prohibición" ya no será válida para la autoridad. Tenemos de todos los estados, de la ciudad y de demás entidades federativas que cubren su placa. ¿Qué pretextos le dan del portaplacas? Enlístenos rápidamente. No, que es porque se ve bonito, que viene de agencia, que no sabían. Híjole, infinidad de excusas que la gente pone. Y cualquiera puede ocupar el portaplacas de su preferencia, pero lo que se les pide es que no tapen la información de su matrícula. Los datos importantes son todos los dígitos que estén visibles y la entidad que expide la matrícula. Todo momento. O sea, tendrían que ser las letras y lo de Ciudad de México. Y la entidad, exacto. El QR. Este para nosotros no es importante. Si la sanción es solo económica, usted deberá pagar una multa de entre 1,200 y 2,200 pesos. Pero el policía de tránsito también puede considerar llevar su vehículo al corralón. El primer reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que data de 2015, así lo señala en su artículo 43. Su portaplaca tiene tiempo. ¿Sabía usted que no debe de cubrir ciertos elementos? La moto, así la compré. Para la autoridad de tránsito, la placa debe ser completamente visible. Generalmente, los vehículos que no cumplen con esta norma son ubicados en operativos realizados con radar para detectar autos que circulan a exceso de velocidad. Este dispositivo es más para aquellos vivales que buscan ponerle una calcomanía, una pegotina, porque saben, lo hacen totalmente con dolo, saben qué situación están tratando de cubrir, que es los radares, y por eso lo hacen. Las micas o los portaplacas, hay unos que están totalmente ahumados, que buscan el que no se lea su placa. ¿Cuántos les ha tocado por día en los últimos días, semanas? Híjole, nos estamos llevando 20, 30, es variado. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Lo lógico, no obstruir la placa, pero ante cualquier interpretación distinta al reglamento, mejor quitamos el portaplacas y así a nadie sancionan. En información de última hora, el director José Roberto Rodríguez Bautista, director de seguridad de Tulum, que fue atacado, le decía yo al inicio de este espacio, está siendo trasladado desde Tulum a Playa del Carmen. Ya fue, de acuerdo con el reporte preliminar de fuentes de seguridad que dieron ya nuestro corresponsal, recibió 6 disparos, su escolta tiene un rozón, pero la información es que lo trasladaron desde Tulum hacia Playa del Carmen debido a que primero lo estabilizaron. Ya poco después de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, iniciaron con este traslado hacia Playa del Carmen. Es lo que se está dando a conocer en estos momentos. Tenemos el momento. Pausa, volvemos. Hoy en la oficina Oval, Donald Trump dijo que los aranceles del 2 de abril continúan. Hablé al respecto con Enrique Perret. Dice Trump en las declaraciones de hoy en la oficina Oval que algunas de estas plantas que iban a construirse en México ya se cancelaron. Sabemos de algunos ejemplos de esto. ¿Qué crees que pueda ocurrir en este tema y también de cara a lo que viene el próximo 2 de abril? Una de las fechas clave que contigo hemos platicado en temas arancelarios.
A ver, empecemos por el tema automotriz. Hay que reconocerle a Donald Trump que ha sido insistente y consistente en el tema automotriz, probablemente desde la primera administración, desde su primera campaña, fue probablemente la industria, junto con el acero y el aluminio, la industria en la que siempre ha insistido que se tiene que reindustrializar Estados Unidos, que tienen que regresar a los Estados Unidos esos trabajos que se perdieron en algún momento. Va a venir la insistencia de la industria automotriz de que hay tipos de vehículos que es mejor que se produzcan en Canadá y en México, que son complementarios a la industria automotriz en los Estados Unidos y que en esa forma digamos que se robustece la industria en el continente norteamericano, digamos, o en el bloque norteamericano. Sin embargo, pues, y tú recordarás, Alejandro, todas estas nuevas reglas que atrajo el USMCA, las reglas de origen, ese 75% del contenido hecho en Norteamérica, pues yo creo que van a ser reglas a las que vamos a regresar en un momento de renegociación o de revisión del USMCA, del TEMEC para nosotros. Quizá podrían aumentar, quizá podrían, digamos, endurecerse un poco, con la mentalidad de Donald Trump y también de sus asesores, de que en la medida en la que se, digamos, restringen un poquito más el contenido de otras partes fuera de Norteamérica, entonces Estados Unidos tiene esa posibilidad de regresar más trabajos y más armadoras a los Estados Unidos. Se ve difícil, o sea, el que una armadora pueda mover una planta de estas, hoy instalada en México, hoy instalada en Canadá, pues tarda, digo, si no es que años, al menos sí 12, 13, 14 meses. Es difícil, ¿no? Y es muy costoso. Entonces creo que va a haber un pushback. Lo vimos hace un par de semanas, si no mal recuerdo, cuando se imponen las tarifas del 25%, él le da una salvaguarda, una excepción a la industria. Dice, hablé con los presidentes de las 3 armadoras, Ford, Stellantis y General Motors, y decidí darles un mes más. No existe una certidumbre hoy de qué va a suceder el 2 de abril, bajo qué, digamos, bajo qué fundamentos, bajo qué argumentos hablan y manejan palabras como justicia, ¿no? Comercial, fairness le llaman, o las aranceles recíprocos, o sea, reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? ¿Qué es justicia comercial? No lo sabemos, ellos mismos son los que están evaluando. Lo que sí sabemos es que hay varios escenarios. Se ha hablado, por ejemplo, de un arancel global para todo, y que eso pues les traiga más justicia a los Estados Unidos. Se ha hablado de una lista de países con una lista de aranceles propuestos para cada uno de los países. Se ha hablado de una lista de aranceles específicos por industria. También se dice que con México vienen duros, con un primer arancel alto, porque después quieren tener esa ventaja de sentarse a la mesa a revisar o a renegociar el USMCA. Los aranceles que él puso la última vez, 25% fuera del USMCA, están argumentados bajo un tema de seguridad nacional, de una emergencia de seguridad nacional migratoria y de drogas. Si él clama victoria, los tendría que quitar. Pero ¿qué va a poner? ¿No? Entonces, ay, Alejandro, hay varios escenarios. Ningún escenario es que no nos ponga nada. Eso es lo malo, que en ningún escenario existe el cero arancel, ¿no? En todos los escenarios hay una imposición de arancel. Importante lo que señalas, porque el gobierno cantó victoria en la última negociación que tuvieron con Trump, aunque Marcelo Ebrard estuvo esta semana por allá, o está todavía este día. Entonces, podría imponer aranceles a pesar de que México no le imponga, porque también se estaban esperando por eso, porque leíamos como reciprocidad, pues si no le pongo aranceles no me le va a poner uno, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con aranceles, sino con la desventaja que él percibe, ¿no? El gobierno de Donald Trump perciba frente a distintos escenarios, ¿no? Lo que esté haciendo México, no en tema migratorio, en tema de seguridad, y también déficit comercial que tenga con este país o con el resto del mundo, y ahí se la va a querer cobrar.
Exactamente, esa desventaja no sabemos cómo la van a leer, ¿no? Sí. Se ha hablado incluso de hasta temas de impuestos en los propios países, el IVA, ¿no? Creo que sí hubo ganancia del gobierno mexicano, o sea, creo que al menos en el contexto y comparado con otros países, me parece que el gobierno mexicano sí tuvo una ganancia primero en febrero, luego en marzo. Ahora, pues esa ganancia, digamos, no está salvada del todo, ¿no? Sí. Volvemos a la mesa este 2 de abril, volvemos al escenario y pueden cambiar los argumentos, pero no necesariamente el impacto de los aranceles y de la incertidumbre. Aún así, yo sigo siendo positivo y creo que frente al contexto global y lo que él está haciendo, me refiero a Donald Trump y su administración frente al mundo y estos aranceles recíprocos, creo que México todavía puede hoy, con el USMCA como herramienta, salir con una buena postura. Vamos a ver.